Rosa Valencia, con la cual me han unido unos lazos de trabajo investigativo de hace mucho tiempo. Y también con el profesor Néstor Alonso Sánchez, con que he compartido también muchas reflexiones, eventos, seminarios, etc. La Universidad del Valle decidió exprimirme, porque vengo de la defensa de una tesis de doctorado de Marta Cerquera sobre un tema que no tiene nada que ver con, bueno, sí tiene que ver mucho con el de hoy. Es la apropiación de la enseñanza de la física en la Nueva Granada, en el Nuevo Reino de Granada, perdón, entre 1779 y 1826. Bueno, y ahí estuve en eso y agotado. Voy a comenzar con una cita un poco larga de Derrida. Dice: la universidad moderna debería ser sin condiciones. Entendamos por universidad moderna aquella cuyo modelo europeo, tras una rica y compleja historia medieval, se ha tornado predominantemente, es decir, clásico desde hace 2 siglos, en unos estados de tipo democrático. Dicha universidad exige y se le debería reconocer, en principio, además de lo que se denomina la libertad académica, una libertad incondicional, sin condiciones, de cuestionamiento y de proposición, e incluso más aún, si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exigen una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad. La universidad hace profesión de la verdad, declara, promete un compromiso sin límites para con la verdad. Sin duda, el estatus y el devenir de la verdad, al igual que el valor de verdad, dan lugar a discusiones infinitas. O sea, no es para asumir la verdad de una manera, pero esto se discute justamente de forma privilegiada en la universidad. Es el lugar para el debate, es el lugar para muchas indefiniciones, es el lugar para la discusión permanente. Según Derrida, que yo comparto plenamente, y es lo que defiendo. Tanto la institución universitaria, ya cierran las comillas de Derrida, como los sujetos que la habitan se encuentran afectados por fuerzas de cambio histórico hoy. No solamente en este país, sino en casi todos los países del mundo. Hay un arsenal de prácticas que precarizan el clásico trabajo intelectual. Algunos signos dejan entrever académicos sin autoridad, sin voz, recargados de tareas y acosados por exigencias evaluativas fatigantes, apresurados por ritmos e indicadores de productividad constante, sumergidos en lógicas de planeación y monitoreo permanente, limitados para el intercambio con las comunidades de saber, alterados en su rol tradicional como profesores. Habría que poner en debate la trama de lo que cambia, ya que constituye el punto nodal de cualquier esfuerzo problematizador. Y voy a referirme en qué sentido utilizo el concepto de problematizador. Uso la problematización como una especie de aparato para pensar. La problematización
permite reconocer lo que se encuentra sin necesidad de acomodarlo a lo que de antemano se quiere encontrar. Es decir, un análisis que registra dónde, cuándo y cómo se armaron los objetos de los que hablamos. Hacer uso de la problematización permite abrir otros horizontes de pensamiento que superen los límites clásicos de las ciencias sociales. Y humanas. Importa entonces problematizar la universidad, sus potencias, sus mezquindades también, y sus azares. Perturbar lo que se considera inmóvil, fragmentar lo que se piensa unificado y advertir la heterogeneidad de lo que se ha entendido como homogéneo. Una vez definida, rompe con la noción de naturalización. Exige estar alerta de singularidades y contingencias, conserva lo que se investiga en estados de alerta permanente. En fin, es una herramienta extraordinariamente útil para diagnosticar el presente. Entendida la problematización como un tejido de relaciones, sus diversas caras dibujarían un poliedro. En ese sentido, el dispositivo sería una especie de poliedro. No lo encontré. Así. Varias caras. Pues esto no es propiamente un poliedro, pero es esto, ¿no? ¿Cómo afecta la masificación a la universidad? Masificar la universidad la modifica radicalmente. Y yo creo, por lo que les voy a decir, que para mal. Masificar también tiene que relación con democratizar. Democratiza la entrada. La introducción de este planteamiento del aprendizaje es fundamental, porque se modifica las relaciones en la universidad. No es un catedrático que profese, porque de ahí viene la palabra profesor, de profesar frente al saber, que profese un saber, sino que es un acompañante. Y ese acompañante lo ponen a hacer ahora una cantidad de papeles. Tiene que participar en la acreditación, tiene que participar en otras cosas. Es ocasional, así sea 20 años, que esté de ocasional eterno, y por lo tanto recibe 8 o 9 salarios al año. Bueno, todo ese proceso de la precarización que es impresionante. El proceso de estatalización y de empresarización de la universidad. O sea, cómo se convierte la universidad de hoy en una empresa, con el sentido de la empresa y con los fines de la empresa, ganancia, todo, capitalización. Y este que sería, digamos, como el que recoge buena parte de esto, que es el proceso de modernización que está en marcha en este país desde hace ya bastantes años. Bajo un término muy sofisticado y muy
compartido por todos, que es el de modernización, entre otras cosas porque siempre pedimos que la universidad se modernice. La universidad, bien vistas estas caras, operan a modo de fuerzas que afectan las rutinas de la institución universitaria. Yo las miro como fuerzas, ¿no? Fuerzas que tensionan, atraen, que no son quietas, sino por eso la doble dirección, ¿sí? Lo inédito parece ahora la aceleración del ritmo, la virtualización del espacio, la velocidad transformadora de prácticas. Y donde se transforman las prácticas se transforman muchas cosas. Campos disciplinarios y lugares de discusión, los cuales no parecen liderarse desde un hábitat académico, sino desde un mundo empresarial en novedosas relaciones de circulación. Se hace urgente emprender una reflexión, y yo creo que esta maestría está en esa obligación de emprender esa reflexión seria, sistemática, más allá de buscar qué cosas hacer para mejorar tal trabajo, etcétera, es saber dónde está ubicado y qué es lo que pasa hoy. La universidad entre el Estado y la empresa. No se trata de concebir la universidad como un nicho libre de intereses mezquinos o bajos, por el contrario. La historia muestra cómo se constituyó en una de las estrategias de poder más sobresalientes. La universidad fue tomada inicialmente como una idea de la Iglesia para consolidar su poder. En el siglo XIX hubo dos modelos de universidad. La Universidad Humboldtiana, centrada en el desarrollo de la cultura y de las actividades de investigación, y la Universidad Napoleónica, centrada en la formación de funcionarios para los cargos del aparato estatal, es decir, como soporte racional de subsistencia y legitimidad jurídica y social de los gobiernos. Estos modelos decimonónicos registran el tránsito que va de la Iglesia al Estado. Y sus efectos derivan de la instalación de una idea de lo público que dotó a la universidad de renovado carácter como institución seglar, laica y autónoma. Pero fue ganado durante un proceso largo y combativo para convertirse en institución seglar, laica y autónoma. El modelo de universidad ideada por Humboldt en 1810 en Berlín constituye un referente elevado y estimable, porque ahí la instrucción y la investigación fueron consideradas un deber primordial de los profesores. La investigación. Y el énfasis investigativo se articuló desde entonces con un elemento importantísimo en la institucionalización de la Bildung, que podríamos traducir en formación. La pregunta sería hoy: ¿la universidad de hoy forma? Mejor dicho, ¿su problema es la formación? Humboldt fue uno de los primeros en insistir en la libertad académica del profesor universitario. Tenía que tener libertad. Dos son las ideas fundamentales que rigen la reforma universitaria propuesta por Humboldt, a saber, la idea de soledad, muy importante,
Soledad, el trabajo intelectual implica soledad. Y la idea de libertad. Con el primero de estos principios, Humboldt se opone a cualquier concepción pragmática y utilitaria de la formación universitaria, deseando promover una cultura moral. La soledad que requiere la vida intelectual no implica aislamiento, sino vida cooperativa en el seno de la comunidad universitaria integrada por profesores y alumnos, ya que en esta comunidad puede brotar espontáneamente el impulso hacia la investigación. Desde grandes fundadores de la pedagogía, Herbart, por ejemplo, o Kant, como disciplina normativa y como ciencia del espíritu, Dilthey, hasta la llamada pedagogía no afirmativa, vinculada al pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt, la virtud se ha mantenido como concepto clave para pensar el trabajo más significativo de la universidad investigativa. Y no sé hasta cuándo demore, porque esa idea de la universidad investigativa ya está como un quiebre. En todo caso, en estos países la Bildung no aparece. El modelo napoleónico, por su parte, dividió las actividades universitarias e introdujo conveniente centrar las profesiones. Mediante un ceremonial formal o un acto de aceptación al interior de un gremio singular mediante prácticas disciplinarias de saber hacer. Esta universidad fue concebida como institucionalidad anexa a las funciones del Estado. Desde el último tercio del siglo anterior e inicios del actual, el debate internacional sobre organización de los sistemas educativos modernos empezó a transformarse con la irrupción de posiciones económicas que insistían en las bondades de un funcionamiento universitario operado por reglas de oferta y demanda. La lógica mercantil hace que todo pueda ser consumido como mercancía, o mejor, como objeto capitalizable, y factor esencial en la búsqueda de ganancia y aumento de la competitividad indispensable para el capital. Se pensó, no sin fundamento, que el viejo Estado educador, derrochador se le decía, e ineficiente, que también es cierto, podía ceder su protagonismo al sector privado y que ese acomodo mejoraría dos problemas recurrentes de la universidad estatal: la posibilidad de acceso a la educación superior de un número mayor de individuos, masificación, y la generación de nuevos incentivos para brindar una educación pertinente y de calidad, competitividad. Ahí está, digamos, los modelos el paso, pero esos pasos no quiere decir que lo anterior se eliminó de la iglesia, el Estado y el mercado, no, sino hoy conviven, porque hoy la iglesia hace parte del mercado, y ya que sea de las partes más importantes del mercado. Las universidades de las órdenes religiosas son lo más mercantil que se puede usted imaginar. Los estudiantes son los clientes, pero abiertamente. Además, los objetivos propuestos desde la política de la calidad educativa, que aquí comienza a tener funcionamiento, a comenzar a funcionar esa consideración, ese verbo, esa expresión llamada calidad de la educación, comienza a afectar y a penetrar todo lo que entendíamos como educación. Modifica la escuela, los métodos,
al maestro, a los alumnos, al tiempo, al espacio, todo. Que hace referencia fundamentalmente al rendimiento. La calidad de la educación es para el rendimiento. Conectada a contingencias y fuerzas de mercado, tanto educativas como laborales, la universidad actual parece acomodar sus prácticas formativas y culturales a demandas económicas útiles, pero cuestionables. Hacer mutar la formación a un eslogan publicitario que se comercializa como bien cultural compromete profundamente la institución universitaria, hasta el punto de hacerla cómplice pasiva de actividades no propiamente académicas. Ven a la universidad tal donde tú sí cuentas. Digamos, ¿cómo se han metido todas esas cosas de la publicidad, no? Dime tu meta o tu sueño y aquí lo realizarás. Que además es seductor. En este punto es necesario interrogar qué tipo de valor tiene la formación en la universidad hoy. Esa me parece que es una pregunta importantísima para una maestría. ¿Qué valor tiene hoy la formación? La formación parece dejar de ser la cuestión central de la universidad actual. Ni su concepto, ni su práctica, ni su historia logra conmover, mucho menos convocar. La formación otrora fue un objeto de la pedagogía, pero es otra cosa en manos de la tecnología, el marketing y la publicidad. Esta es la diferencia que permitirá afirmar lo que aún queda de aquello que llamamos universidad. Es la falta de trabajo en la formación. Y entonces aquí es el llamado fundamental. No estamos trabajando en la discusión y en los problemas de la formación. Y eso conduce a precarizar la labor del profesor, genera malestar docente, pérdida de autoridad en las aulas, exceso de productivismo, inconformidad y sinsentido de los labores cotidianas. Bueno, voy a entrar en lo de la masificación. Esas son tres teorías que explican por qué se ha masificado la universidad. Pero yo voy a entrar fundamentalmente en la hipótesis que formula. O sea, mi planteamiento no es ni funcionalista, ni neomarxista, ni neoinstitucionalista. Yo explico la masificación de la universidad y por lo tanto su transformación, porque la universidad entró en la lógica de la escolarización. La universidad estaba por fuera de eso. Cuando la universidad se escolariza, hace parte de este continuo. De este continuo que lo que tiene en cuenta es los elementos que pide la escolarización. Es decir, la universidad no es ya universidad, sino educación terciaria. Está en la lógica esa, primaria, secundaria, terciaria, posgradual, etc. Entonces es como esa dirección, y entonces su diferencia es casi ninguna. Digamos, quisiera que retuvieran porque es un planteamiento fundamental que traigo a la discusión.
La masificación es un efecto explicado en razón de que la universidad, entendida como educación superior o terciaria, entra en la órbita de los procesos de escolarización. La ministra Parodi propuso el sistema de formación terciaria. Bueno, no sé si se lo echaron para atrás, pero en todo caso eso está avanzando. Incluye todas las instituciones de educación superior, todos los institutos tecnológicos, al SENA por supuesto, y reconfigura eso. Y las universidades peleando ahí una pelea burocrática, porque no metan al SENA, porque no sé qué cosa. Pero ya hoy se consideran fundamentalmente muchas universidades, bueno, las privadas, casi todas, casi, no todas, como universidades. Ya no se consideran universidades. Bueno, las Javerianas sí, los Andes sí. Pero universidades públicas de provincia ya son parte de eso y comparten además. Los profesores brincan de aquí a acá, en ese proceso de precarización, brincan de aquí a acá en cualquier de esos lugares que pueda llamarse formación superior. Ahora, la pregunta que yo hacía hace un tiempo es, ¿qué tiene de superior la educación superior? ¿Cuál es su diferencia? Claro, y ustedes me estarán diciendo, pero este tipo está hablando de una cosa de élite. Sí, ¿por qué no? Es el lugar del pensamiento, no es el lugar de la opinión de la buceta. Y eso implica una diferencia sustantiva. La escolarización es una dinámica que produce sus propios procesos de expansión, velocidad y rendimiento. Entonces la universidad entra en esa velocidad y en ese problema del rendimiento. Dimensionar y reacomodar la universidad en el horizonte de la escolarización social supone ampliar su oferta más allá de la que financia el propio Estado. Al flexibilizar su acceso sin que esto signifique que el Estado abandone su papel de garante. Por el contrario, este mantendría su función evaluadora y supervisora. Entonces el Estado pasa a ser casi que de un Estado docente a un Estado evaluador. Y esa es más o menos la función que está teniendo. Mire, la transformación del ICFES. El ICFES se llamaba Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior, fomento para las universidades públicas. Devino en el Instituto de Evaluación. Impunemente, no le cambiaron el nombre. Quedó el ICFES, pues otra cosa completamente distinta. Los mercados educativos, dice Val, no son en un sentido estricto mercados libres, sino que el Estado actúa para fijar los objetivos y los puntos de referencia del sistema educativo, para supervisar y registrar los resultados, para establecer y otorgar los contratos de prestación de servicio, en lugar de impartir el mismo directamente los servicios educativos. Bueno, desde los discursos del capital humano, este proceso se ha acentuado mucho más, digamos, la masificación se ha acentuado desde toda la teoría del capital humano. La educación se ubica en el centro de atención de individuos y familias, puesto que la mayoría de las comunidades creen ver en la educación superior la clave de un futuro mejor. Y ahí endeúdese y haga todo lo que pueda. El argumento central de la teoría del capital humano es que las destrezas y el conocimiento
de la mano de obra son una forma de pecunio, resultado de inversiones deliberadas en áreas como educación y conocimiento. Este hecho supone un cambio profundo, pasar de concebirla como gasto a asumirla como inversión, o mejor, como gasto de inversión y no como gasto de consumo. La universidad entendida como comunidad de investigadores reunidos en torno al trabajo de seminarios y laboratorios se ve afectada en ese caso por las exigencias de atender a multitudes. Democratizar la universidad tiene efectos concretos sobre las prácticas de formación. Si se amplían las formas, se modifica la mayoría de componentes. El tiempo, se modifica el tiempo. Y ahí el tiempo es fundamental, porque es el tiempo ese en el que se derrocha pensamiento, es el tiempo en el que se gasta esa cosa para pensar esto. Pero esta cosa necesita, es urgente, es efectividad, rendimiento pronto. El tiempo, el espacio, por ejemplo, se virtualiza. Entonces, una defensa de la tesis como en la que estaba yo hoy, bueno, fue porque vine para esto, que me aprovecharon, pero los otros profesores evaluadores estaban, uno en España y otro en Bogotá. Entonces, ahí se acaba la discusión de la mesa de evaluadores, de esa riqueza que implicaba la defensa de una tesis doctoral, aprovechando para que los profesores evaluadores se lucieran en un debate académico importantísimo y profundo. Abrir el espacio y afectar el tiempo rompe con las prácticas singulares de formación y experiencia, porque entre otras cosas ese es un elemento importantísimo. Se va perdiendo la experiencia va perdiendo importancia, y la experiencia pedagógica las convierte en aprendizajes flexibles y posibles de incrementar, y en cuyo nuevo dinamismo ingresan lógicas de virtualización y de rendimiento social. Miren otra cita de Derrida. Una de las mutaciones que afectan al lugar y a la naturaleza del trabajo universitario es cierta virtualización deslocalizadora del espacio de comunicación. Eso que les decía ahora, deslocaliza y desterritorializa. No se pudo hacer ningún debate ahí, porque ¿qué? Primero, con la urgencia de que, bueno, no se vaya a desconectar esto, pero bueno, eso es lo de menos. Sino, ¿cómo? Y además ahí diciéndole a la doctoranda, no, esas defensas de tesis en otros países, en otras condiciones, bueno, porque ya están entrando en la misma cosa, son impresionantes, eran impresionantes. Abrir el espacio y afectar el tiempo. Bueno, no, estoy aquí en la cita de Derrida. No es la virtualización lo que es absolutamente nuevo en su estructura. Desde el momento en que hay una huella, está en marcha alguna virtualización. Lo inédito es cuantitativamente la aceleración del ritmo, la amplitud y los poderes de capitalización de semejante virtualidad espectralizadora. Esta nueva etapa técnica de la virtualización, informatización, numeralización, mundialización virtualmente inédita en la legitimidad, teletrabajo, etc., desestabiliza
el hábitat universitario. Bueno, voy a meter bien esto en otra cosa que sería el de la privatización, lo que se ha entendido como privatización. En el caso de la privatización universitaria, lo que ocurre es que el desplazamiento de ciertas acciones que incorporan ya no solo al Estado, sino a los mercados, a las familias y a los individuos, entre otras cosas por ese concepto de capital humano. Si tú eres capital, invierte en ti. Pero como inversión, digamos, que genera un valor, pero que es un valor, no es un valor cultural solamente ni fundamentalmente. Ciertos analistas suelen calificar este dinamismo como desregulación, pero también como privatización o como flexibilización. Por supuesto que al Estado le interesa la ampliación y la masificación de la educación superior, incluso cuando programas como en el caso de Colombia, Serpiro Paga, el cual es focalizado en sectores populares y los articula vía crédito condonable a la demanda universitaria. Unos 30.000 nuevos estudiantes han optado por el programa y se encuentran inscritos en universidades mayoritariamente privadas. Los derroteros de la reforma en marcha desde hace ya varias décadas constituyen también una racionalidad económica articulada a tácticas con clara preferencia por los llamados créditos educativos. Pero no solamente los créditos educativos que habían aparecido desde 1950 y pico con la creación de ICETEX, que era concentrado en el Estado. Ahora todos los bancos prestan para educación. Todos. La mayoría de las maestrías están financiadas con créditos que ustedes tienen que pagar. Los derroteros de la... Bueno, con clara preferencia a los llamados créditos educativos, que las acercan más al mercado educativo en conexión con necesidades, primero, necesidades básicas de aprendizaje, cuando el aprendizaje básico se convierte en una necesidad, la convierte en una necesidad. Entonces hay que demandarla. Y competencias. Al mismo tiempo se precisa la puesta en crisis del modelo de formación que en su momento constituyó el centro del trabajo universitario. No resulta extraño, por tanto, que buena parte de la sociedad escolarizada recurra al endeudamiento para acceder a los lineamientos de la educación permanente. Entre otras cosas porque ya hoy no hay límite en la educación. Desde cero, con el programa hasta siempre, de cero a siempre. Pero no solamente ahí, sino es cero, sigue, preescolar, primaria, sí, y doctorado, etcétera, y después tienes que seguir actualizándote. Entonces eso no implica un proceso de formación, sino un proceso de actualización. ¿Ah? Que es muy distinto. Un poco para estar, como dicen en España, al loro, es decir, no estás en la última onda. La urgencia por diagnosticar el cambio modernizador de la universidad desde tecnologías y saberes y rendimiento explica, grosso modo, cómo la formación parece haber dejado de ser lo sustantivo de la universidad actual para dedicarse a labores de perfeccionamiento y desarrollo profesional que se conectan mucho mejor con los mercados de valor emergente. Estas variaciones opacan los contenidos culturales más prominentes de lo que se consideraba como propio de la universidad. Entonces ahí va a comenzar todo este tipo de intervenciones en dirección a uno de los problemas de la modernización,
es la optimización. Se introducen variaciones muy importantes en el tiempo, como ya decía, en el espacio, en los procesos de subjetivación, en las prácticas cotidianas de transmisión de saber. La universidad modernizada funciona como institución gobernada por otras fuerzas y prácticas que la redefinen. Los derroteros ahora son otros. Aprendizajes permanentes, evaluaciones continuas, gestión detallada de procesos, acreditaciones sociales externas, rendimiento y logro de indicadores de calidad, ampliación del espectro de competencias laborales y todo aquello que denota productividad, emprendimiento e innovación. Esa es la nueva lógica de la universidad. Las universidades hoy, privadas y públicas, que ya eso es un adefesio, viven es para acreditarse. Todo su trabajo es para eso. Toda la contribución que los profesores hacen es para eso. Y la acreditación es en términos de productividad, los puntos del artículo, pero que además al interior de la universidad también lo restringen para muchas cosas, pero sí para mostrarlos. Pero es más o menos una parafernalia externa del proceso. Estas nuevas fuerzas en la universidad son estas: optimización, rendimiento y empresarización, cuyos efectos explican una parte de la precarización actual. Optimización. Este propósito implica eliminar ciertas actividades culturales propias del mundo universitario para poder colocarse en correspondencia con acciones cada vez más generalizadas de indicadores, estandarización, acreditación, evaluación, transparencia, sistemas de medición de productividad y tareas dirigidas a instalar en los individuos nuevas pautas de necesidades y consumos. Las técnicas que buscan dirigir la conducta se realizan conforme con criterios de eficacia, eficiencia, flexibilidad y rendimiento. Es decir, optimizar la universidad significa desligarla de procedimientos tradicionales y rutinas catalogadas como de derroche. Con lo cual yo no estoy negando que no había derroche anterior, pues sí. Pero la manera de eliminarlo fue en esta nueva... En la optimización, los sujetos de mentalidad emprendedora poco necesitan de solidaridades sociales. Más bien parece propio de las técnicas de optimización individual, de la producción de diferenciales que dificulten la cohesión social. De igual modo, los discursos sobre la calidad atraviesan hoy a la universidad y se vinculan a la identificación de estándares. Mire cómo la universidad entró, y además yo diría que impunemente, sin ninguna interrogación, la enseñanza por competencias, que era la lógica que venía del SENA, competencias laborales. Ahora, esas competencias están dirigidas fundamentalmente a generar procesos de competitividad y de estandarización. Y entonces se instala ahí la implantación de sistemas de evaluación, la focalización de contenidos de aprendizaje a las exigencias modales y competitivas de la internacionalización y de la investigación transnacional. Este discurso, además de formalizar los procedimientos de un sistema de aseguramiento de la calidad, porque en los últimos años hemos visto la creación en las universidades de esas oficinas de aseguramiento de la calidad que reúnen y articulan casi que todo el trabajo de la universidad. Entonces los departamentos, los decanos ya no son nada. Bueno, igual que los profesores en la universidad
Hemos perdido la autoridad. En muchos casos puede más un celador que un profesor. La empresarización. Por empresarización se alude a algo que va más allá de hacer coincidir la universidad con una institución empresarial. Hasta ahí sería aceptable. No, la universidad, la empresarización de la universidad exige leer mínimamente fenómenos como el minimarquismo estatal, la gobernanza gerencial de la universidad, la ampliación mundial de oferta privada de educación superior, la proliferación de estrategias de endeudamiento, la construcción de clúster universitarios y lo que se llama el capitalismo académico. Con estos componentes, la universidad construye su propia gubernamentalidad que opera como criterios de racionalidad económica. Para que esto se realice, los expertos incorporan una nueva variación que denominan gobernanza empresarial. Y la gobernanza es muy distinto de lo que era el gobierno universitario. Porque la gobernanza lo que está pendiente fundamentalmente de los últimos procesos de reforma para mirar la diferencia fundamental, porque el gobierno y la administración estaban muy interesados en los inputs que entraban. Ahora están interesados fundamentalmente en los outputs, en lo que sale. Con una garantía importantísima, que es la gestión, y la gestión es muy distinta de la administración, porque la administración estaba pendiente de todo el proceso. Aquí la gestión es permanentemente, es un proceso que sigue permanentemente y que gestiona cualquier movimiento interior. Entonces siempre se está bajo el control. Siempre se está bajo el control. Esa diferencia es muy importante y no es simplemente un cambio semántico. Porque esto implica el monitoreo permanente. La gestión implica eso, monitoreo permanente. Miren, se sale de una acreditación y se entra en la siguiente, y se entra en la siguiente, y esto es infinito. Ahora, en esto también hay unos procesos en los cuales hay unas cosas que se distancian o se desechan o se ocultan como no importantes. Si no hay mucha demanda para estudiar física, pues a la universidad no le importa la física, imagínense. No le importa el estudio de esa ciencia, de ese problema, de... La música, ¿para qué? Filología, ¿para qué? Si no tiene demanda. Y además critica que haya un doctorado en una universidad pública con 4 o 5 estudiantes. Para que este proceso de empresarización se realice, los expertos incorporan una nueva variación que denominan gobernanza empresarial de la universidad. La gobernanza de la educación superior exige hoy una gestión fluida, transparente, flexible y sobre todo gerencial. Una sociedad transparente es una sociedad de la desconfianza. Hemos pensado que cuando hablamos de transparencia estamos hablando de una cosa buena, pero porque además cada uno de estos términos que se utilizan son términos seductores, que tienen la capacidad de ser interpretados de muchas maneras. Por ejemplo, el de calidad.
¿quién se opondría a la calidad? Entonces, transparente es en el sentido de una sociedad de la desconfianza que apuesta descaradamente por la vigilancia y el control permanente. Una sociedad transparente se alisa y allana a los torrentes de la comunicación y de la información. Las acciones transparentes se hacen cada vez más operativas y se vinculan a procesos de cálculo, dirección y control regulativo. Dice Han, mire, que los concursos en la universidad sean transparentes. Transparentes, que salgan en internet, que era la fecha de tal cosa, pero la decisión está ya tomada. Entonces, ¿sí ves lo transparente? Vinculado al fortalecimiento del gasto educativo en las familias latinoamericanas, emerge una forma particular de constitución del sujeto universitario. El estudiante universitario se mira ahora, hace ya bastante tiempo, como consumidor y como cliente. El consumidor actúa creyendo que decide libremente la adquisición de un bien entre un conjunto disponible de opciones regladas desde unos sistemas que garantizan la calidad de la oferta. Ahí está el problema de la calidad. La calidad de la educación es la calidad de la oferta. En esa tesitura, la promoción publicitaria de las instituciones de educación superior se vuelve cada vez más un asunto prioritario. Los anuncios prometen un futuro de éxito laboral, movilidad social, retorno de una inversión en capital simbólico, en prestigio, al tiempo que retan y desafían a estudiar toda la vida para aumentar la dinámica social. Todo en virtud del lenguaje del crédito aplicable tanto a lo financiero como a lo académico. En el escenario más optimista, en priorizar la universidad se traduce en hacerla rentable y autosostenible, aunque habría que evitar concebirla y reducirla a una simple cuestión económica. Pese a que se trata de una institución con capacidad suficiente para producir recursos propios, es necesario pensarla y consolidarla como instancia pública, laica, moderna, categorías que permiten resistir a poderes económicos, financieros y de inversión investigativa demasiado comprometidos con la ganancia y el lucro. En este punto se ubica el centro del debate que clama todavía por mantener cierta autonomía universitaria, es decir, una distancia para pensar asuntos colectivos que suelen vulnerarse en favor del beneficio privado. Habría en el fondo de la empresarización una renuncia tácita a la autonomía, capaz de interrogar y cuestionar la legitimidad social de fuerzas que requieren de deliberación universitaria. La universidad coincide con ese lugar privilegiado del pensamiento, secularizado, radicalmente autónomo de los intereses de grupos críticos, por definición, colocados en el corazón de las conquistas colectivas más importantes. Una universidad a espaldas de este legado espiritual sería llanamente una vulgar empresa del siglo XXI. Voy a trabajar por último la precarización para después cerrar. Las empresas universitarias se sostienen siempre y cuando obtengan ganancias. Las universidades católicas, las universidades de las órdenes religiosas, cuando tienen baja cierran el programa o sacan los profesores. Y a veces no le mandan ni una carta, ni una llamada, sino que el personaje va, el ocasional va a ver y nadie le responde. Y como no hay otro compromiso,
Semejante lucro fácilmente se incrementa mediante dinámicas de precarización de quienes trabajan en la educación superior. Las técnicas de precarización describen algunas dificultades que les corresponde vivir a los profesores universitarios, es decir, académicos sin autoridad, pauperizados, recargados y acosados por las exigencias de los dispositivos de evaluación, llenos de formatos limitados para comunicarse con las comunidades de saber, al tiempo que se proclama la globalización de los datos y los intercambios. En fin, la lista podría seguir si se tratara de resumir lo que hace un profesor cotidianamente en la situación actual. Precarizar traduce tanto derrumbar protecciones para ampliar riesgos. Sin embargo, sus efectos no se limitan a la figura del profesor y a su trabajo académico. La precarización de la universidad ha hecho que se desvalorice y entre en desuso, por ejemplo, dos conceptos fundamentales de la universidad: la experiencia y la formación. No se quiere negar ahora, acaballado ahora sobre financiaciones que favorecen investigaciones de mercado, diseños de factibilidad, marketing y estudios de opinión, el resto de asuntos parecen haber perdido importancia. Y esa es la investigación que hoy la universidad realiza, digamos, en la mayoría de las instituciones. Sin embargo, pensando en muchas instituciones que nunca entrarían en esto y que conservarían su estatuto, su condición, serían universidades como Berkeley, Harvard, que viven en ese mundo capitalista, pero que se diferencian justamente para pensar esa sociedad. Y es del lugar de donde se surge el pensamiento. No se quiere negar que la tarea central de la universidad es formar profesionales, pero no de bajo perfil. Tampoco con los derroteros de universidades que llaman excelencia profesional a un marcado compromiso pro capital. Vigoriza saber que la universidad moderna es una especie de secularización del pensamiento concebido como hábitat del espíritu, como recinto del pensar libre. Uno de los problemas es que este ideario intelectual, que diluyéndose con el tiempo en beneficio de la administración de carreras y del imperio de las profesiones. Por el contrario, cuando la formación apuesta por construir la experiencia del profesor como del estudiante, cualquiera sea el umbral en el que se desarrolle, ella se convierte en una disposición ética y cultural que ayuda al profesor a movilizar su pensamiento, a pensarse como intelectual de la cultura y asumir su quehacer como sujeto potente. Esta posición lo distancia de su rol como simple funcionario, porque el funcionario funciona. Hasta hoy, optimizar la universidad ha significado poner en crisis algunas de sus principales narrativas, como ya he señalado, la enseñanza, la formación y la experiencia, aunque ninguna de ellas se expresan como indicador o como objetivos de aprendizaje. Una y otra son, por contrario, ritual, ceremonia, paciencia, recorrido. Por ejemplo, esas investigaciones que se hacen en 6 meses y que cuando pasan de 2 años, entonces se está exigiendo resultados. En una oportunidad, bueno, yo trabajé durante casi 18 años la escuela y la educación en la colonia.
Entonces cambiaron de director en el centro de investigaciones y me llamó el director, que se llamaba Guillermo Torres. Le decíamos Memo Torres, memorandos. Y entonces después de que le di el informe del estado de la investigación, me dijo: bueno, pero el pasado ya pasó. Ya concrétese. Pásese a la cosa de los indicadores. Dejar todos los indicadores elimina la capacidad universitaria para componer sus propias narrativas. El principal problema de los objetos de gestión radica en que sus datos no hablan, no nombran la experiencia, están demasiado pendientes de registrar resultados y omiten la abundancia vital de trayectos diversos que realizan grupos de profesores interesados en generar nuevas opciones académicas alternativas. Tanto la autoridad universitaria de profesor como su función intelectual reclaman rituales y actividades cuya valoración describe algo más que un detalle estándar aséptico. Su valor sugiere riqueza semántica y acontece como escritura, incitación al pensamiento, creación de novedad. Derrida nos recuerda que el profesor es aquel que puede profesar un compromiso fuerte, es decir, aquel que es capaz de declarar en voz alta lo que es, lo que cree, lo que quiere ser. Semejante posición desborda el recurso a un saber técnico científico por el compromiso de la responsabilidad. Profesor, dice Derrida, es comprometerse, declarándose, brindándose como prometiendo ser esto o aquello. Una promesa pública que compromete su formación y su experiencia. Los lenguajes actuales, rutinarios, y atrapantes de los desafíos, la competencia, la acreditación, la innovación, expresan una misma desesperación. Operan bajo una lógica que acelera, reduce, simplifica, homogeneiza y desarraiga el trabajo con la formación. Así el lenguaje de la innovación aminora la creatividad tanto como los simulacros repetitivos de la acreditación. Aíslan y dividen la tarea de la formación. Un profesor sin experiencia se compromete rápidamente con la autogestión, con el facilismo de las pedagogías fashion o con las fórmulas medioambientales del aprendizaje. Para este aprendizaje, de este del que estoy hablando, se requiere una ausencia de profundidad. Un ser sin conocimiento acumulado que puede desembarazarse de las cargas de la experiencia. Entre otras cosas porque una de las condiciones de la innovación es que la experiencia es un obstáculo para la innovación. Entonces no hay experiencia pedagógica, no se acumula experiencia pedagógica. Más bien la flexibilidad, la innovación, la creatividad, la evolución y la adaptabilidad, dice Val, dentro de este laberinto confuso de aprendizajes que aparecen en las políticas figurativas del aprendizaje a lo largo de la vida, se convierten en técnicas para controlar a las poblaciones que permanecen en condiciones de inestabilidad e incertidumbre económica y social. Desprevisto de experiencia, el profesor pierde valor, acepta sin crítica la educación centrada en el rendimiento y la velocidad. En su defecto, la experiencia vale porque su esfuerzo reclama la voz del profesor quebradiza. Voz
que no coincide afortunadamente con el banal éxito publicitario. Pensar la experiencia para repensar la formación es una tarea mínima para una universidad que se resiste a precarizarse del todo. Pero están en nuestras manos también no dejar que la institución siga ese camino desbordante. Es por la insistencia en la experiencia que podemos problematizar la autoridad pedagógica del profesor y su relación asimétrica con los estudiantes. Dice La Rosa, por eso el sujeto de la formación no es el sujeto de la educación o del aprendizaje, sino el sujeto de la experiencia. Es la experiencia la que forma. Por eso está en crisis. Y por eso también la experiencia está en crisis. La que nos hace como somos, la que transforma lo que somos y la que lo convierte en otra cosa. De otra parte, la experiencia se realiza en sintonía con el acto de pensar. El pensamiento es el articulador entre experiencia y pedagogía. Es a partir de actos de pensamiento que el profesor pregunta, discute, interroga, problematiza, arriesga y configura su experiencia. Como dice Dewey, ninguna experiencia con sentido es posible sin algún elemento de pensamiento. Pensar traduciría en un esfuerzo intencional para descubrir las conexiones específicas entre algo que nosotros hacemos y las consecuencias que resultan, de modo que ambas cosas lleguen a ser continuas. La potencia de la universidad está justamente en sus problemas. Entonces no se trata de desconocerlos, no, es traerlos. ¿Dónde está su potencia? Para pensarlo, para discutirlo, para experimentar otras cosas. Existen huellas suficientes en la historia de la universidad que hace pensar que es una institución que cumple un papel estratégico en la vida social y cultural de un país y que no es simplemente una empresa. Olvidar ello constituye un acto de violencia para la propia universidad. Incluso una forma de violencia mayor, tan técnicamente diseñada. Sus efectos son claros. Destruye la universidad como comunidad. Aísla su lenguaje. Imposibilita toda cercanía. Oscurece sus tradiciones y erosiona su compromiso ético con la construcción de lo público. Yo creo que la existencia de la universidad hoy se justifica al sostener, al ser capaz de sostener, insistir y mantener un compromiso afirmativo con la formación. En esto radica su vitalidad, y olvidarlo supone aniquilar la universidad, oscurecerla, enrarecerla y deslegitimarla. Gracias. ¿Hay preguntas? ¿No? Muchas gracias por esta intervención tan bella, realmente pues para mí muy conmovedora, porque nos hace un paneo histórico por lo que ha sido la universidad. Nos muestra que de alguna manera tiene mucho sentido lo que estamos haciendo en este grupo de universidad y educación superior, que aquí tenemos varios compañeros del grupo, y lo que estamos haciendo con los estudiantes y lo que pretendemos hacer en un horizonte de mediano y largo plazo. Obviamente
sorteando todos esos obstáculos y limitaciones que usted ha planteado, pero también con, o sea, con la utopía ya, es decir, con ese horizonte pensando en que podemos avanzar. Vamos a dedicar un espacio prudente para, si el público quiere hacerle preguntas al profesor, o quiere hacer algún comentario o alguna observación, profesor, ¿le parece? Unas cuantas preguntas. Entonces, vamos dando la palabra. Pero no todos al tiempo. O sea, hay una palabra que la expones en lo visual. Creo que desarrollas como algo de su contenido, pero no la precisas en la exposición, la de Educapital. Sí, y me parece que sería importante si Otra conferencia. Ah, sí. Sí, la puse ahí, pero Sí. la desarrollaré parte de esta tarde, de esta noche y mañana. Pido disculpas por eso, porque sí implicaría cansarlos más. Pero el resultado de esto es eso, ¿no? O sea, es educación. La educación se escolariza. Estos procesos de escolarización apuntan fundamentalmente a la generación de aprendizajes, y más que de aprendizajes, a aprender a aprender, o aprendizajes continuos. Estos inestables, que no saben nada, sino es en la incertidumbre, que te meten en la incertidumbre. Y como eso es el alimento fundamental para sobrevivir en una sociedad como esta, por lo tanto, esa llamada educación termina por capitalizarse. Sin eso no es posible. Bueno, perdónenme la explicación tan corta de una cosa tan compleja. Ha sido los últimos 30 años de mi investigación. Sí, un comentario con quizás ahí implícita una pregunta, pero quiero empezar por alguna razón con una cita así de memoria de Cioran, que él decía que cuando se le hablaba, y a él le interesaba mucho el tema de la locura, en un auditorio sobre la locura encontraba que nadie se consideraba aludido en el auditorio. Y un poco lo digo en el sentido de que usted está hablando de la universidad y por supuesto tenemos que todos sentirnos aludidos, pues porque no está hablando de la universidad como una estructura abstracta, sino como una organización hecha de personas antes que de cualquier otro tipo de objetos, digamos. Sin embargo, a la vez, pues ayer y hoy mismo, pues pensando en su charla, me puse como a curiosear, por ejemplo, por los objetivos de la educación superior propuestos en esas conferencias mundiales que ha habido como 3 y en las cuales pues ha obtenido un protagonismo la UNESCO, pero se pone uno a revisar la lista de los participantes, pues son personas, muchos de ellos grandes personalidades de las universidades, no solo privadas, sino públicas. Y uno podría atreverse a decir o a interpretar que su crítica sobre esa mirada que tiene de la universidad es una crítica a toda esa lista de objetivos que propone esas conferencias. Y entonces hago la pregunta bueno, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con la universidad desde ese punto subjetivo? Es decir, todos nosotros, incluyéndolo a usted mismo y a todos nosotros, que somos universidad y que hemos sido en la historia universidad. Yo transformé un poco esta intervención porque
la transformé porque antes estaba un poco dicha sobre nosotros, pero no quería personalizarla. Y estoy de acuerdo contigo, completamente de acuerdo contigo. Como si estuvieran hablando de otra cosa, y además lo digo. No sé por qué hoy no lo dije, pero además lo pensé cuando estaba hablando. Esta gente no se conmueve. ¿De qué estoy hablando yo? No les corresponde, no los toca, a pesar de que señalé cuál es la precarización del profesor. Porque ahí lo que me interesa es fundamentalmente el profesor. Yo soy profesor y no puedo ponerme a pensar como estudiante. ¿Qué vamos a hacer? Pues así de claro. Entonces, pero yo tengo garantizadas unas cosas, entre otras cosas. Pero la mayoría de los profesores de mi universidad pública y pedagógica, creo que el 80%, el 75% son ocasionales. Y llevan 20 años de ser ocasionales. ¿Eso no nos dice nada? ¿De qué estamos hablando con eso? Bueno, entonces, yo creo que la cuestión tiene que partir de la reflexión que se haga en grupos académicos. Que ganemos, digamos que ocupemos ese tiempo que sería el tiempo que la universidad demanda para otras cosas, pero un tiempo adicional para reunirnos, discutir, problematizar esos grupos de pensamiento que en algunas partes los mismos estudiantes lo están pidiendo. Mire, unos estudiantes de pregrado, porque yo en los últimos 4 años pedí ser profesor de pregrado, bueno, conservo unos seminarios en el doctorado, pero pedí ser profesor de pregrado. Pero unos estudiantes de pregrado de los semestres anteriores se reunieron y me convocaron y me dijeron: profesor, queremos armar un grupo de estudio, de lectura. Como hacía rato, ¿no? Y entonces les dije: bueno, listo. Entonces me dijeron: ¿qué temas? Y yo les dije: bueno, no sé, literatura, filosofía, pedagogía. Y le puse el nombre al grupo, porque además el grupo me dijo: bueno, ¿y qué hacemos de tal cosa? Y yo le puse un nombre: Los Diletantes. Pues hay que volverse un diletante, comenzar a pensar de otro modo, ya no actúas igual. Entonces, la recuperación de esos grupos, además con gente joven, pedido por estudiantes pobres, baseados que viven en el sur. Terminamos a las 8 de la noche, entonces para coger Transmilenio, bueno, pero sin embargo hacen el esfuerzo. Eso me parece importantísimo. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Leyendo La montaña mágica de Tomás Mann. Y qué reflexión, entre otras cosas, porque esa es una novela formativa. ¡Qué maravilla! Y lo que hemos descubierto con esa lectura, detallada, precisa, a veces aburridora, es precisamente el encanto de eso. Entonces, esos estudiantes no van a ser esta gente que... No. Eso no quiere decir que tenga estudiantes pues que van a ir fundamentalmente por la nota, por lo que sea, pues sí, o por el almuerzo, porque la universidad ofrece almuerzo, desayuno y creo que cena. Y muchos van a la universidad por eso también, para tener carnet y poder, la universidad todavía conserva el restaurante. Creo que es la única, ¿no? En este país. ¿Ah?
Aquí también, restaurantes de la universidad. Sí. Ah, bueno. Pero es poco. Entonces un poco te planteo, ¿cuál es mi compromiso? Mi compromiso es ese, hasta ahí, donde llego, no estoy proponiendo el asalto al cielo, no estoy proponiendo la emancipación de la humanidad, no, con que yo me construya unos ciertos actos de libertad, que es distinto a la emancipación o a la liberación nacional, Dios me libre. Sí, porque es liberar a los otros, y el que no se deje liberar, paisas. Entonces ese me parece que es el trabajo de las dificultades que implica el pensamiento, cómo hacemos unas cosas aquí, cómo reflexionamos sobre eso. Entonces, por ejemplo, una novela formativa como La montaña mágica es una oportunidad para pensar este problema de la formación. Entre otras cosas, por ejemplo, yo participé en una de las experiencias más hermosas que he participado en este país, que fue la expedición pedagógica, en la que mucha gente de aquí, de la Universidad del Valle y del Valle del Cauca, participaron, maestros. Y entonces la expedición era un poco eso, ¿no? Expedicionar. El que viaja y vuelve ya no vuelve el mismo. Y ese es un proceso de formación. El cine también se ha metido mucho en eso. Armar grupos para ver cine y discutir es otra cosa que me parece maravillosa. Y hasta ahora sí. Vuelvo y repito, no es el asalto al cielo, pues. Bueno, yo estoy de acuerdo con varios elementos de los que usted plantea respecto al acecho de alguna manera a la universidad, que está haciendo pues toda la globalización, el estadio del capitalismo en el que nos encontramos y demás. De pronto difiero respecto a algunas afirmaciones que ha hecho usted, tal vez en cuanto a que usted no está de acuerdo necesariamente con que el sistema sea ni neomarxista, ni funcionalista, o el sistema nuestro educativo sea así, pero yo creería que en realidad sí lo es, porque hay un elemento que tal vez no se pone de presente y antes me gustaría que usted lo planteara, cuál es su posición al respecto de una visión de la universidad de corte eurocéntrico y además pues sí, eurocéntrico y racionalista. Entonces usted habla de pronto de un discurso de la universidad, de la calidad y de toda esta tecnocracia que nos acecha con gestiones, con indicadores y demás, y pues sí, eso es una cuestión que avasalla a la universidad, la autonomía y demás, pero tal vez no estamos, me parece pues personalmente, bueno, y no personalmente, hay autores que lo han dicho desde el pensamiento descolonial, y es que hay otras cosas que a la universidad, en particular la latinoamericana, se le está olvidando, y es precisamente sus propios contextos. O sea, yo me pregunto, todo esto, ¿qué pasa en el contexto nuestro? Porque está de pronto planteando en un contexto ideal, capitalista, donde nosotros todos nos moviéramos hacia el progreso, y dentro de esa medida, pues nos encontramos con que pues sí obedecemos, nuestra universidad se obedece al capitalismo o a cómo funciona el sistema funcionalista pues y capitalista, y es que el sistema está fundamentado en unos países centrales y unos países periféricos. Nosotros somos países periféricos, somos países que generamos una riqueza en esos países centrales, y esa riqueza está dada porque nosotros somos pobres y seguimos reproduciendo esa situación. Entonces eso sí obedece al modelo funcionalista. Entonces, cuando usted plantea el tema de la calidad, que es un tema central ahora, yo me pregunto también por la pertinencia para nuestros contextos, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo ese modelo que usted plantea acá ideal se adecua, o cómo ese modelo más bien de verdad está pensando en nuestros contextos? ¿Qué pasa con los saberes
de los activismos, de los grupos de diversidad, de los grupos indigenistas, de los grupos afrodescendientes, que defienden unos saberes, y que cada vez la discusión está sobre que de pronto este modelo ideal de universidad olvida que hay otros saberes, y plantea un modelo donde parece que hay saberes de primera y segunda categoría. Entonces, por lo menos en el contexto latinoamericano se está hablando también de otros elementos que este modelo olvida. Entonces, o no olvida, invisibiliza de hecho intencionalmente. Entonces mi pregunta es, bueno, ese modelo que usted plantea que está siendo acechado por todo este espíritu globalizador y demás, tecnocrático y demás, ¿qué pasa además de todo eso con la respuesta que esa universidad le está dando a nuestros contextos propios? O sea, ¿qué retos nos plantea? ¿Qué pasa ahí con ese elemento? El género, la racialidad, ¿sí? La diversidad sexual, etcétera, que está presente en la experiencia en nuestra universidad. Quiero saber cuál es su posición al respecto. Sí, a ver. No creo, pero es posible que se entienda así. Y yo estoy planteando un modelo ideal de universidad, y frente a eso que me gusta además el término ese de acecho. Y incluso pensé, ahora que lo dijiste, pensé cambiarle esto, la universidad ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿La incertidumbre? Sí. No, es la inquietud por la universidad acechada, algo así. Me gusta. ¿Qué reivindico? Reivindico, digamos, lo que ha sido, no lo reivindico, digamos, estoy llamando la atención. Trato de no reivindicar nada. A ver, llamo la atención sobre unas cosas que a mi modo de ver, sin que eso no sea un problema para mí también, en mi trabajo, en las discusiones que hago, en el de la formación, por ejemplo. Digo, pues sí, eso es un problema eterno de la universidad, pero no es por su naturaleza, sino ¿dónde se pensó ese problema de la formación? En la universidad hay un espacio para eso. ¿Sí? Hay un espacio para eso, para pensar el problema de la formación y para hacer formación, que no es ni la empresa, ni el lugar, ni la casa. Bueno, la casa de una manera, ¿no? Bueno, pero hay una cosa que es muy importante, que es que tú señalas, que yo no recojo unas cosas digamos, de la cultura latinoamericana propia, con una mirada descolonizadora. Pues sí, tienes razón. Agosto. De acuerdo. Octubre, algo así, sí. Porque de esas sospecho. Sí. Porque tienen un matiz que tiene que ver con la respuesta que acabé de darle al profesor, que fue que tienen que ver con una emancipación, y yo en eso no me meto. Es por eso. Y además porque creo, como decía Borges, que tenemos derecho a la cultura occidental. Hay unas cosas de la cultura occidental. Pues también está el discurso de la iglesia, que es occidental, bueno, una cantidad de cosas, sí, pero no ese. Yo no recogería ese. Ahora, hay unos. Sí, pero lo que quiero ver es si eso, digamos, lo que me incomoda un poco de eso es toda la cosa populista que eso implica. Porque, por ejemplo, nuestra lengua es una cosa potente. Le tocaría esperar un año. Una cosa potente. Llamémoslo español o el castellano, una cosa potente que frente al inglés habría que proceder de otra manera. Pero eso es occidental, eso viene de España. ¿Volver a lenguas indígenas? No sé, no creo.
Entonces, o lo que señalo es cómo la universidad es fundamental para la universidad incluir el debate sobre las lenguas. Además, yo estoy planteando, por ejemplo, el de la formación, no para asumir una formación específica, sino para discutir el problema de la formación. La investigación, no para hacer investigaciones de tal tipo, sino discutir el problema de la investigación. Y ahí, en ese caso, sí me aparto de esas consideraciones eurocentristas, por ejemplo. Sin que deje de reconocer que en algunos puntos pues te has pillado eso, que está bien, y te agradezco. Sí. Doctor, muchas gracias por la cátedra. Un panel muy interesante, pero que me parece a mí que es como el espíritu de la época que embarga la universidad. Mi pregunta tiene que ver con este último punto que usted toca. Es un poco, hay una tensión allí entre que la educación superior se considera algo así como motor de desarrollo y el planteamiento que usted hace respecto de que pues hay algo de élite en la educación superior, porque si no, no es superior, o debería haberlo, por lo menos lo que yo entiendo de su concepción. Pero las élites nunca son numerosas, pues no serían élites, y así fuera. Mi pregunta va como por allí, es ¿cómo se puede resolver esa tensión? Si la educación superior, promover, y alguien podría decir masificar con todo y el problema que eso tiene, justamente porque usted lo muestra aquí, pero ¿cómo se puede resolver esa tensión entre que la educación superior pues es un espacio casi que privilegiado, pero al mismo tiempo hace falta, digamos, desarrollarla y permitir a quienes participamos en ella ese desarrollo? ¿Cómo puede resolverse esa tensión? Hay que aclarar muchas cosas. Primero, recojo radicalmente el planteamiento que tú acabas de decir, plantear eso en términos de tensión. Precisamente por eso reclama un debate, porque es tensión, no está definido, ¿sí? En segundo lugar, hay que aclarar muchas cosas que implican los términos y las palabras. Ya lo he dicho, calidad de la educación, modernización. ¿Quién se va a oponer a la modernización? Lo que pasa es que los efectos de eso en estas situaciones, miren lo que fueron. Entonces, muchas cosas que aparecieron en Europa, etcétera, en unas condiciones, aquí los resultados han sido precisamente monstruosos. El desarrollo, miren todo lo que trajo. Yo tengo 2 libros dedicados a ese problema del desarrollo. Currículo de modernización se llama uno, ahí es donde trabajo cómo la educación se colocó como piedra angular del desarrollo, y el resultado del desarrollo ha sido desastroso. El paraíso se convirtió el sueño se convirtió en una pesadilla. Bien, pero entonces hay que ir aclarando cosas que he tratado de ir aclarando. Por ejemplo, el concepto de educación, ¿sí? Sigue funcionando como utopía y tal cosa, ¿sí? Pero la forma como la educación ha vivido en las instituciones es mediante un proceso de escolarización. Y la escolarización, entonces, ¿qué ha hecho de la educación? ¿O cómo ha asumido la educación? ¿O es toda la educación lo que está ahí? Entonces, diferenciar eso, que cuando hablamos de educación no es, que cuando hablamos de escolarización es una cosa y cuando hablamos de educación es otra cosa. Porque la palabra educación tiene una carga muy fuerte, carga positiva muy fuerte. Y no la incluye la escolarización. Ahora, yo la escolarización, utilizo el término escolarización, pero no me refiero solamente a la incluida en la escuela. No, hoy la escolarización pasa, por ejemplo, al aprendizaje. Y el
aprendizaje, pues todo el mundo que aprenda. Sí, pero mire qué problemas tiene hoy el problema del aprendizaje. ¿Qué desecha? Entonces, una respuesta para la pregunta anterior es esta. ¿Y nuestra experiencia qué? Y estoy planteando la experiencia, pero no la experiencia europea, no, sino nuestra experiencia. Cuando hablé de la expedición pedagógica es qué experiencia tienen los maestros, qué experiencia distinta. Esa experiencia de los maestros no cabe en los indicadores de calidad. No sé si tendría que tener un poquito más de tiempo para explicar por qué una cosa no cabe en estos indicadores. A ver, una maestra que con muchas dificultades, y no está diciéndole a nadie, pues, no, hace eso y hace esa enseñanza que puede, la que puede, con niños pobres, en el Chocó. Por ejemplo, para contarle esa que la he contado muchas veces, porque es de las que más me parece atractiva, porque además le colocamos unos nombres que eran la pedagogía del agua, y a esa la llamamos la escuela Rigo, y era una maestra que iba con un vaquiano, el vaquiano iba manejando la lancha, iba recogiendo a los niños que vivían al borde del río, porque en el Chocó se vive ahí, es el lugar de... Bueno, esa es una experiencia pedagógica que hay que analizarla, que hay que pensarla. Según los criterios del Ministerio de Educación, eso no es calidad. A esa maestra habría que hacer quién sabe con ella, habría que mandarla a unos cursos de capacitación. Eso es una cosa terrible. Y le quita el valor que eso tiene. Es que se trata de eso. ¿Qué valor tienen las cosas? ¿Y de qué valor se despejan? ¿De qué valor se despojan? No es lo mismo el valor de uso que el valor de cambio, que el valor del código y que el valor hoy, por ejemplo, de la velocidad. ¿Qué tiene hoy más valor? Un youtuber de esos un influencer que se llama. Imagínense. Puede cobrar millones. ¿Y es lo que se valora? Entonces, todas esas relaciones de los valores ahí, entonces, ¿qué valor tiene hoy la experiencia? ¿Qué valor tiene hoy el pensamiento? Y la dificultad que implica pensar, que es distinto de conocer. Bueno, en fin, creo que no te respondí, ¿no? Me voy para otro lado. No, pero entiendo que hay una tensión ahí. Claro, eso me encanta. Eso me encanta. Claro. Si eso nos lleva a pensarnos eso, bajo la conciencia de lo que hay, que es un poco la radiografía que usted muestra y lo que entiende. Entonces, si eso nos permite pensarnos mejor, la institución, nuestro quehacer y las lógicas en las que estamos inmersos, pues creo que es una ganancia. Claro. Pues creo que yo me respondo. Te agradezco me respondo inmensamente por ese punto, porque es que lo agarraste todo. Ese es el problema. La cuestión es que no tengo solución, yo tampoco. Además, ¿para qué solucionar la vida? No esperaba una respuesta en esa dirección, esperaba más como esa invitación a pensar, justamente, digamos como en el tono de lo que se ha presentado hoy aquí, pues de hacer conciencia de esas lógicas que de hecho uno sigue, pero porque toca, pero no tiene un espacios como este pues, para pensar desde otra perspectiva y mirar eso que implica y cómo eso está pues influyéndonos e influyendo en el entorno. Por ahí era que íbamos a ver. Es que no hay recetas. ¿Ah? Es que no hay recetas. No hay recetas. Sí.
recurriendo a otra de esas tensiones que apareció en la charla, una es esa de la tensión entre la enseñanza y el aprendizaje. Y digamos, lo expusiste, y en otros trabajos han mencionado que desde el punto de vista de la enseñanza, una postura clara es la enseñanza como posibilidad de pensamiento. Pero para pensar el otro lado de la tensión, ¿qué es el aprendizaje? Que no es que se esté haciendo el llamado a que no aprendamos, sino a aprender qué elementos podría haber como para alimentar esa discusión que está presente en esa tensión. Porque del lado de la enseñanza, pues hay como claridad de la defensa del maestro, de dejarle que enseñe, y en última de la enseñanza como posibilidad de pensamiento. Pero del lado del aprendizaje no tenemos los mismos elementos que tiene el Banco Mundial en su informe del 2018, que dice que las cosas están así de graves porque no hay unos buenos resultados del aprendizaje. Stiglitz, que fue presidente del Banco Mundial a propósito, escribió con otro señor, con otro economista, premio Nobel también, los dos, un texto que se llama Construyamos la sociedad del aprendizaje. En serio, ya eso ya me pone alerta. Agúzate que te están velando, como diría Andrés Caicedo, ¿sí? Richie Rey también, sí, o supuesto. Andrés Caicedo. Es exactamente eso. A ver, te quedas en esto pensando, mire, ¿qué pasa si el problema se convierte en unos aprendizajes, pero unos aprendizajes con estas características, con unos objetivos cercados y limitados? Entonces el problema es objetivos de aprendizaje, a esos objetivos y nada más. Claro, te evita el trayecto, te evita la dificultad, te evita las vacilaciones. Sí, pero te reduce. Se pierde el espacio, por ejemplo. La velocidad hace perder el espacio y por lo tanto pierde el horizonte. Entonces, pues el horizonte es muy complejo, ¿verdad? Y eso no se puede agarrar, vender. Bueno, entonces, y si ese aprendizaje ahora ya no es solamente problema con objetivos de aprendizaje, que son muy distintos de los objetivos de la educación en general, objetivos de aprendizaje puntuales, entonces, sino que ahora son competencias específicas, competencias para, en un mundo globalizado, poder competir, poder entrar en esa escena. Ese problema del aprendizaje ahí pueda que siga siendo la idea que tenemos de aprendizaje, pero mire cómo ha sido reordenado completamente. Entonces, eso no es para despacharlo así. Está muy bien lo que tú dices. No, eso no es para despacharlo así. No. ¿Cuándo se conectó enseñanza-aprendizaje? Porque hay que independizarla. La enseñanza, que implica que el maestro combate ahí para enseñar y tiene una autoridad, pues que no se deja disputar porque tiene con qué, y un aprendizaje que no puede reemplazar esta cosa porque además se lo dio el cosito que tenía ahí abierto del celular y le dijo que no, es que ese no es el problema. Entonces,
abandone la enseñanza para que el otro tenga unos aprendizajes efectivos, eficaces y pertinentes. Mire qué pasó. Eso es lo que estoy planteando. Eso es lo que estoy planteando a la universidad. Los profesores, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Bueno, gracias.